tal, jóvenes? Buenas tardes. No sé si Buenas, profe. ya le envié. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Ven la presentación bien, perdón? Sí, se ve, profe. Sí. Ok. Bueno, ayer habíamos comentado de los ejemplos y seguimos con más ejemplos de aplicación de los diodos. Habíamos dejado aquí este problema propuesto. No sé si alguno de ustedes tiene ya el planteamiento de la solución. Es un circuito rectificador de media onda, ¿sí? Y vamos a hacer la evaluación de acuerdo a los datos que nos están proporcionando aquí el problema. No sé si alguien quiere comentar algo. Nadie comenta nada. Jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar. La solución, pues consideramos nosotros de la señal de entrada en la conexión en cómo está el dispositivo, que va de alguna manera a conducir el dispositivo cuando estemos en el ciclo negativo. Cuando estemos nosotros en el ciclo negativo, puesto con este ciclo vamos a tener menos y más, y vamos a tener el cálculo directamente con el negativo de la fuente y el ánodo positivo de la fuente. Entonces vamos a tenerlo polarizado de manera directa, ¿sí? De tal forma que pues hay un cortocircuito, hay una caída de voltaje de acuerdo a la corriente que está circulando, ¿sí? En la resistencia, entonces se va a presentar el ciclo negativo. Para el caso del ciclo positivo, estamos polarizando de manera inversa, se comporta como un circuito abierto, no hay circulación de corriente, entonces la salida de voltaje es igual con cero, ¿sí? Y se representa con un valor de voltaje pico, el voltaje máximo de la señal, considerando que fuese un diodo ideal, ¿verdad? Bien, el valor del voltaje de corriente directa, si recuerdan ustedes que era 0.318 voltaje máximo, ¿sí? En este caso, pues es negativo por estar en la parte negativo, va a ser igual a menos 0.318 por 20, que va a darnos un valor de menos 6.36 volts, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos nosotros, en el caso de que sea el dispositivo real, pues se va a considerarse el voltaje de 0.7 volts. Por lo tanto, a la salida vamos a tener el voltaje máximo 19.3 volts, ¿sí? Aquí podemos ver el voltaje de corriente directa, que va a ser igual a los 0.318 por la resta del valor de la fuente menos el voltaje numeral, y al final vamos a tener menos 6.14 volts, ¿sí? Entonces vemos que hay una pérdida de 0.22 volts, que se representa el 3.5% debido al voltaje de entrada del diodo, ¿sí? Y luego para el otro caso, en donde nosotros vamos a considerar que tenemos un voltaje pico de 200 volts, hacemos la misma operación, vamos a tener un voltaje de corriente directa, en el caso ideal de 63.3 volts negativos, ¿sí? Y en el caso real vamos a tener un valor de menos 63.38 volts, ¿sí? Entonces aquí consideramos también una pérdida de 0.22 volts, que representa el 3.5%. Aquí, bueno, ya habíamos platicado de los parámetros para
los rectificadores de media onda, aquí estoy mencionando de nuevo, pero ya hemos visto los valores de corriente directa. RMS, ¿sí? La potencia en corriente directa, la potencia en alterna y la eficiencia que podemos tener del rectificador de media onda, que es de 40. También el concepto de voltaje pico inverso, ¿sí? Donde pues, aquí en este caso que estamos en el circuito abierto, pues no hay corriente, el voltaje de salida va a ser igual a la corriente que es cero por la resistencia, entonces es igual a la variación del diodo se indica como un voltaje inverso pico o voltaje pico inverso, PRB o PIB de diodo debe ser mayor que la tensión aplicada, de lo contrario el diodo se dañará o estará en la región de avalancha o senda. Entonces el voltaje de pico inverso debe ser mayor al voltaje máximo en el rectificador de media. Para el rectificador de onda completa, para entenderle un poquito más, porque vieron que lo presentamos, no teníamos, digamos, los pasos como se puede hacer un análisis un poquito más completo. Partimos, digamos, de un rectificador de onda completa que es con un circuito puente. Tenemos nosotros una señal de entrada sinusoidal, ¿sí? Y tenemos nosotros el circuito puente que está constituido por 4 diodos y una resistencia de carga, ¿no? Si se dan ustedes cuenta, en la entrada tenemos en el diodo de 1 conectado el cátodo a una de las terminales del transformador o de la fuente, ¿sí? Y el ánodo a ese mismo punto, ¿sí? Y del otro extremo tenemos también el cátodo del diodo de 3 y el ánodo del diodo de 3, ¿sí? Y la resistencia se va a conectar entre los dos cátodos del diodo de 2 y de 4 y los dos ánodos del diodo de 1 y de 3, ¿sí? Entonces podemos ver el primer semiciclo cuando tenemos positivo extremo de la fuente, en donde tenemos la unión de el D1 con el D1 con el D2, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos que uno de los dos está polarizado de manera inversa, que en este caso sería el diodo que tenemos aquí a la izquierda, y el otro está polarizado de manera directa, de tal manera que estar polarizado conduce, ¿sí? Pasa la señal o la corriente a través de la carga y cierra por el diodo que también está polarizado de manera directa, que es el otro diodo que es el de 3, ¿sí? Y los otros están como un circuito abierto. Entonces, entra a través del diodo que tenemos aquí a la derecha, pasa a través de la carga y cierra el circuito por el diodo que tenemos aquí abajo. Y entonces, este fue el semiciclo, el primer semiciclo cuando es el pulso positivo, el semiciclo positivo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces aquí pues ya lo podemos dibujar mejor. Estamos viendo que el diodo está conduciendo, está en cortocircuito, pasa a través de la resistencia y cierra por el otro diodo que también está conduciendo, ¿sí? Obviamente los otros dos diodos están abiertos. Entonces vamos a tener el primer ciclo representado. En el caso del semiciclo negativo,
el negativo, entonces la polaridad se invierte en menos y más. Aquí vamos a tener el diodo conduciendo, el que tenemos a la izquierda, y pasa a través de la carga, o bueno, lo podemos ver desde aquí, el positivo. El diodo que tenemos, el diodo de 4, está conduciendo, y los otros dos diodos están abiertos, pasa a través de la carga y cierra por el diodo de 1. Entonces se ve un poco más claro cómo podemos hacer que pares de diodos estén conduciendo en un cierto momento, en el ciclo negativo en este caso y en el ciclo positivo en el caso anterior. Entonces ya nos refleja a la salida una señal con un valor de voltaje máximo. ¿Sí? Finalmente nosotros tenemos el valor de voltaje de entrada, como lo tenemos representado aquí con un valor de voltaje máximo, ¿sí? Y a la salida vamos a tener un valor, digamos, una señal pulsante con un valor máximo de voltaje que se va a estar repitiendo cada ciclo, ¿verdad? Ujú. Y la componente de corriente directa, que va a ser igual a 0.636, el voltaje máximo, está representado. Entonces tenemos aquí representado el valor del voltaje de corriente directa. Para el caso práctico, pues se consideran los voltajes umbral de los diodos, que es de 0.7 volts, ¿sí? Para el primer ciclo, ¿sí? Para el primer semiciclo, y vamos a tener nosotros que el voltaje a la salida va a ser igual al voltaje máximo menos dos veces el voltaje de 2.7. Así es como podríamos encontrar ese valor de voltaje de corriente directa, y con la ecuación de 0.636 por el voltaje máximo menos el voltaje de umbral. Y el voltaje pico inverso, pues está dado el valor de pico de salida, ¿sí? Igual al voltaje pico del secundario menos 1.4, ¿sí? Va a ser el valor de salida. Y el valor promedio de salida va a ser igual a dos veces el voltaje pico de salida entre pi. Y el voltaje de pico inverso del diodo va a ser igual al voltaje pico de salida más 0.7 veces el voltaje del diodo. Aquí tenemos una tabla en donde podemos ver diferentes características para los rectificadores de media onda, de onda completa con un transformador con derivación central y un circuito puente, como es el que acabamos de mencionar. Entonces, para el valor de voltaje de pico repetitivo, pues en el caso de media onda, pues va a ser igual a pi por el voltaje directa. En el de tap central va a ser el de pi por voltaje corriente directa, y el de puente va a ser de pi entre 2 por voltaje corriente directa. ¿Sí? Entonces, sería la manera en cómo se pudiese calcular ese valor de voltaje de pico repetitivo. ¿Sí? El voltaje en la entrada para el transformador es un voltaje RMS, ¿sí? Que va a ser 2.22 el voltaje de corriente directa, en el de media onda, en el de tap central 1.11 el voltaje de corriente directa, y en el de puente 1.11 el voltaje de corriente directa. ¿Sí? La corriente, digamos, promedio en directa, ¿sí? En el caso de media onda va a ser de la corriente en corriente directa, el tap central de 0.5 en corriente directa, y el de bridge o el de puente de 0.5 en valor de la corriente directa. Y así vamos a ir viendo cada una de las características, ¿sí? El factor de forma está dado en 1.57, ¿sí? En el caso de media onda, de 1.11 en el
tap central y de 1.11 en el de puente. ¿Sí? La razón de rectificación también, lo que sería el factor de rizo que podemos tener en el de media onda de 1.21, en el tap central de punto 482, al igual que en el de punto 482. Son parámetros que de alguna manera se deben de considerar que son importantes, ¿sí? Para poder hacer el cálculo de un circuito rectificador. Aquí tenemos un ejemplo en donde es un rectificador de media onda. Tenemos el valor de corriente máxima a través de la carga, ¿sí? De cuánto es la resistencia de carga, de la representación gráfica del voltaje en la carga y la tensión eficaz en la resistencia de carga. Son lo que nos están pidiendo, considerando nosotros los datos de una señal de entrada de valor máximo de seno omega t, ¿sí? Es igual a 2, la raíz cuadrada de 2 o baja eficaz de seno de 2 de CDT. ¿Sí? Aquí el valor eficaz nos lo están proporcionando que son 100 volts, la frecuencia es de 50 Hz y la resistencia de carga es de 100 ohms. Entonces, con estos datos y con el circuito, nosotros tenemos que encontrar estos valores que nos están pidiendo en los puntos A, B y C. La corriente máxima a través de la resistencia de carga pues va a estar proporcionada, ¿sí? De alguna manera cuando el diodo empiece a conducir, ¿sí? Entonces se tiene que hacer la evaluación en los semiciclos, en tanto el positivo como el negativo, para ver cómo está por ahí también, al diodo. Esto quiere decir, en el caso, como está representado aquí, en el semiciclo positivo, estamos polarizando directamente al diodo. Entonces aquí conduce y se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Y de tal forma que va a haber una circulación de corriente, hay una caída de voltaje en la resistencia y se va a reflejar el valor de la salida, ¿no? Entonces, vemos nosotros aquí que el valor de la corriente va a ser igual por ley de Ohm al voltaje de la carga entre la resistencia y la carga. Y aquí lo que se está representando en este caso, la evaluación que se va a hacer en todo digamos, una parte del periodo que va de 0 a t entre 2, ¿verdad? A la mitad del periodo, o el semiciclo, que sería el semiciclo positivo. Cuando de alguna manera estamos en el semiciclo negativo, el diodo está polarizado de manera inversa, ¿sí? Entonces estamos de T medio a T y pues no tenemos corriente, no tenemos caída de voltaje, ¿no? Entonces esa es la parte evaluada entre T medio y T. Entonces la corriente de alguna forma tiene un cierto sentido considerado como positivo, o sea, la corriente I de T tiene un sentido de B a C considerada como positivo. Bien, entonces nosotros podemos ver aquí el valor de la corriente que- que estamos teniendo, que va a ser igual al valor del voltaje entre la resistencia, obviamente el valor máximo. Aquí tenemos, nos habían dando un dato del voltaje, que era de 100, se sustituye en la ecuación y la resistencia también era de 100. Vamos a tener una corriente máxima igual a 1,442, sí, amperes. ¿De acuerdo? Y podemos de alguna forma representar gráficamente en la salida el voltaje máximo que tenemos en la salida, ¿sí? Y representar el valor del voltaje en la salida, el valor eficaz en la salida, que en este caso va a ser igual a
70.71 voltios. Obviamente sustituyendo los valores que nos proporcionaron, que el voltaje eficaz era de 100, ¿sí? Por raíz de 2 entre 2, nos va a dar un valor de 70.71 voltios. Bien, entonces con eso queda resuelto el problema, ¿sí? Y aquí tenemos otro problema en donde nos dan un rectificador de onda completa. Tenemos una fuente de alimentación de 100 volts de voltaje eficaz. Tenemos una resistencia interna de la fuente de 20 ohms y tenemos los diodos, y que en este caso los diodos se considera que tiene una resistencia indirecta de 10 ohms y el voltaje de umbral del diodo es igual con cero, o sea, se considera como si fuera ideal el diodo, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos la resistencia de 10 ohms en directa y en inversa infinito, que se va a comportar como un circuito abierto, ¿verdad? Bien. Entonces aquí nos piden dibujar un periodo completo de la forma de onda correspondiente a la corriente de carga, indicar el valor máximo y el valor de periodo de la señal. Como punto B, valor de voltaje, digamos, en continua y eficaz en la carga. Y la potencia disipada y la tensión inversa máxima que soporta por cada uno de los diodos. Entonces, aquí también lo mismo, vamos a dibujar, digamos, un periodo de la señal, ¿sí? De la corriente de carga. Vemos que la frecuencia, aquí tenemos un kilohertz, vemos el periodo que es de un milisegundo, ¿sí? Podemos nosotros también considerar que el voltaje que tenemos en la fuente es igual a 100 el voltaje eficaz. Entonces el voltaje VG va a ser igual al voltaje pico entre raíz de 2, en donde el voltaje pico va a ser igual al valor del voltaje por raíz de 2. En este caso lo estamos convirtiendo, ¿sí? A voltaje pico, y tenemos un valor de 141,42 volts. La corriente en la carga va a ser el voltaje VG máximo entre la suma de resistencias, ¿sí? Si se dan ustedes cuenta, ya obtenemos ese valor de VG, que es de 141,42, y la suma de las resistencias que tenemos la resistencia de la fuente de entrada, y tenemos la resistencia de 100 ohms, y tenemos la resistencia en este caso, como pasa por un par de diodos, en directa, tenemos la resistencia de 10 ohms. Entonces, por eso tenemos 100, que es la resistencia de carga, 10 de cada uno de los diodos y 20 de la resistencia interna de la fuente. Entonces vamos a tener una corriente IL máxima de 1,01 amperes. La representación gráfica pues va a ser la corriente IL, que va a ser de 1,01 amperes, que va a estar dibujada de esta manera, representando, sí, a la salida ese valor de corriente. El valor de eficacia y de corriente continua en la carga, pues vamos a obtenerla ya tenemos el valor de la corriente en la carga, pues encontramos el valor de voltaje a la salida, ¿sí? De 101,015 volts, ¿sí? Entonces, podemos ver nosotros el voltaje en la salida, que es una señal rectificada de onda completa, una señal pulsante, ¿sí? Encontramos el valor de voltaje de corriente directa también, que va a ser igual a 2 veces el voltaje de L máximo entre pi. En este caso nos da 64,3 mil, ¿sí? Y bueno, el valor eficaz va a ser igual al voltaje L máximo entre raíz de 2, que en este caso van a ser 71,42 volts.
la potencia disipada y el voltaje inverso máximo que soporta cada uno de los diodos. ¿Sí? Aquí habíamos visto nosotros en la primera parte que teníamos que era de 1.01 amper la corriente que estaría circulando a través del diodo, entonces la potencia va a ser igual al valor de la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia del diodo. ¿Sí? Entonces se calcula la corriente eficaz, ¿sí? En donde va a ser igual a la corriente IL máxima entre 2. En este caso va a ser de 0,505 amperes. Y pues ya calculamos la potencia, que vamos a tener un valor de 2.55 watts. Y el voltaje inverso máximo, tenemos ese valor de la corriente en la carga y bueno, para cada uno de los diodos, en este caso es de 10 ohms más el voltaje, perdón, la resistencia de 100 ohms que tenemos como carga, tenemos ese valor de voltaje máximo de 111.1 volts. Entonces, ya con esto se tiene la solución del, del problema. Ahí, después de que nosotros de alguna forma ya tenemos rectificada la señal, ¿sí? Pues la señal es pulsante y necesitaríamos nosotros este, que la señal se comportara como si fuese una corriente directa, digamos, pura, como que no tuviese esas pulsaciones, en el caso, digamos, de media onda, ¿sí? Para ello, pues nosotros colocamos un filtro, que es un capacitor, en, en paralelo aquí a la salida de la señal, ¿sí? Y con esto nosotros, pues tenemos ya un circuito RC, donde pues se va a ocupar el comportamiento de la carga y la descarga del circuito RC para poder eh, aplanar, por decir así, lo más posible esa señal pulsante, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que en el momento, digamos, de la conducción, ¿sí? Vamos a ver que este, está cargando, digamos, el capacitor hasta el valor máximo de voltaje pico, ¿sí? Y ya después por la resistencia que tenemos de carga, pues va a intentar descargarse, ¿sí? Y luego de nuevo se va a volver a cargar. Entonces, aquí vamos a tener una constante de tiempo que va a estar dada por la resistencia del capacitor, ¿sí? Esta constante de tiempo, pues de alguna forma, debe de tener ciertas características para que de alguna manera la descarga no se haga tan rápido, ¿sí? Y pueda llegar el siguiente semiciclo para que regrese, digamos, el capacitor a cargarse y luego otra vez a descargarse y luego volver a cargar, ¿sí? Entonces, pues debemos tener, digamos, cuidado para poder eh, calcular ese valor de tiempo. Generalmente la frecuencia en la cual estamos utilizando nosotros aquí en el caso de la línea comercial es de 60 Hz. Bien, bien. Entonces aquí podemos ver que tenemos el tiempo, el intervalo de carga, que sería tau 1, y el intervalo de descarga, que sería tau 2. Entonces el intervalo de carga, si se dan ustedes cuenta, pues tenemos un valor o un tiempo aquí menor, ¿sí? El de descarga que va a ser mayor, ¿de acuerdo? Entonces no descarga completamente, sino que de alguna forma, ¿sí? Logramos todavía en el tiempo, ¿sí? Poder hacer que inicie su carga de nuevo
antes de que termine el periodo completo, ¿verdad? ¿Sí? Si nos damos cuenta, vemos aquí en la gráfica que tenemos el voltaje máximo de la señal, ¿sí? En la salida, y tenemos un voltaje en donde de alguna forma empieza a descargarse y llega el capacitor a tener esa pequeña descarga y después a volver a cargarse. En ese tramo, ¿sí? Tenemos un voltaje que se le da el nombre de voltaje de rizo. Entonces aquí se está generando ese voltaje de rizo, ¿sí? Es lo que tenemos aquí como voltaje de rizo. Y pues también tenemos la parte de la corriente. La corriente en la salida, pues sería la figura que está pintada en rojo, la gráfica en rojo, ¿sí? Tenemos aquí un comportamiento de la corriente, también como que está descargándose, se carga y luego tiende a descargarse y luego se vuelve a cargar. Y tenemos la corriente del diodo que se representa aquí como una pequeña este, parte, digamos, de la señal, como si fuera un pulso, ¿sí? Que sería la corriente del diodo, ¿sí? Que estaría repitiéndose cada periodo, cada periodo. Entonces, este valor de corriente del diodo, pues obviamente va a variar de acuerdo en el tiempo, de acuerdo también a la carga y descarga del capacitor, ¿sí? Bien, entonces aquí también tendríamos nosotros la, este, la señal, ¿sí? En donde tenemos el periodo de la señal y tenemos nosotros el periodo de la carga, ¿sí? Y el tiempo de la descarga, el voltaje del, de rizo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos nosotros que considerar aquí el tiempo de alguna manera de la relación de la resistencia del capacitor que sea de un tiempo adecuado para que no se descargue tan rápido el, el capacitor, ¿verdad? Sí, porque si nosotros tendríamos un tiempo de descarga muy rápido, pues estaríamos quizás así viendo la descarga y otra vez nacer la carga, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, podemos estar cayendo ese valor de alguna manera. Bien, entonces el voltaje de rizo, pues también lo podemos ver que va a ser el voltaje este, máximo que tenemos de la fuente, ¿sí? Menos el voltaje máximo por una exponencial de el T1 menos de T2 menos T1 entre la resistencia o la relación que existe de la resistencia de carga y el capacitor. Entonces, de alguna manera, aquí podemos ver 0 a T1 y T2, ¿de acuerdo? Y entonces el voltaje a la salida va a ser igual al voltaje máximo y que tenemos por un exponencial de T a menos T1 entre R de carga por el capacitor. Entonces, aquí podemos ver cómo calcular ese valor de voltaje de rizo finalmente al desarrollar la ecuación. Y vamos a ver que va a ser igual al voltaje que tenemos en la salida, el valor máximo, por 1 entre la frecuencia multiplicando la resistencia de carga y el capacitor, ¿sí? Y bueno, también de esa ecuación se puede despejar el capacitor y para calcular el valor del capacitor, considerando ese valor de voltaje máximo en la salida, la frecuencia, la resistencia de carga
y el voltaje rizo esperado. ¿Sí? O el voltaje, sí, el voltaje rizo ya lo tenemos aquí, que va a ser igual al valor del voltaje máximo entre 1 sobre 2 veces la frecuencia, ¿sí? Por la resistencia de carga y el capacitor. Aquí podemos ver en esta gráfica, lo que les comentaba, de alguna forma, si nosotros en ese circuito RC hacemos o variamos, digamos, el capacitor, pues el capacitor se va a tener tiempos diferentes, digamos, para la descarga, ¿verdad? Si tenemos un capacitor aquí de 10 microfaradios, vemos cómo empieza a descargarse y se ve que tiene un cierto tiempo, ¿sí? Para esa descarga. Si es de 50 microfaradios, se va de alguna manera a extender ese tiempo. Si tenemos de 100 microfaradios, ¿sí? O de 200, ¿sí? Se va a ver que va a ser mayor el tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la capacidad que nosotros estemos utilizando, pues va a ser ese tiempo de descarga que va a variar y de alguna manera va a verse un poquito más plana, digamos, la señal. En el caso de 220 microfaradios, pues ya se vería como más plana la señal, ¿sí? Porque no alcanza a descargar mucho y ya estamos otra vez en la carga y ya para el siguiente ciclo, ¿sí? En el cual tiene una capacidad muy pequeña, pues se ve que se está descargando más rápido, ¿sí? Y pues ya vamos a tener un rizo mucho mayor. Aquí en este caso vamos a tener un rizo en el de 220 microfaradios, un rizo menor. ¿Sí? Esa es la idea. Y con respecto a las corrientes que vamos a tener, pues también va a variar la corriente que nosotros vamos a tener en el diodo, pues va a variar de acuerdo, ¿sí? A los valores de las capacidades. Vamos a tener aquí un valor de corriente en el caso del capacitor pequeño, un valor de corriente pequeña, ¿sí? Y en el caso del capacitor de 220 microfaradios, que es el mayor, vamos a tener un valor de corriente mayor. Bien, tenemos otro ejemplo, es un ejemplo sencillo en donde se puede determinar de alguna manera la corriente que circula por el diodo, ¿sí? De este circuito. Tenemos el circuito que una fuente de alimentación que está polarizando al diodo de manera directa, una resistencia R1 de 1 kilo ohm, ¿sí? Entonces se considera que sea un diodo ideal. Se considera que tenga como punto B que tenga un voltaje de umbral de 0.6 volts. ¿Sí? Y también como otra opción que se considere que tenga un voltaje de umbral de 0.6 y una resistencia directa de 10 ohms. Y los datos es que pues la fuente de alimentación es de 5 volts y una resistencia de 1 kilo ohm que ya aquí lo tenemos dibujado. Para el punto número 1, pues el valor de la corriente del diodo va a ser igual al voltaje de la alimentación entre la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces tenemos 5 miliamperes de corriente, ¿sí? Eso por ley de Ohm. Nada más analizando aquí esta parte del circuito. Y como es la misma corriente que circula, pues el circuito sería. Para el punto B, pues consideramos el voltaje y de una manera la resistencia que va a ser igual al voltaje de alimentación menos el voltaje del diodo, dando en este caso de 4.4 volts, ¿sí? Y por ley de Ohm encontrar la corriente que nos daría 4.4 miliamperes. Y como punto C, consideramos nosotros
Aquí el voltaje, la caída de voltaje, más bien el voltaje de la fuente, la caída del voltaje en la resistencia, la caída de voltaje VR y el de la resistencia interna del diodo cuando está procesado de manera directa. ¿Sí? Ahora, ahorita vamos a ver cuáles son estos. Aquí, si se dan ustedes cuenta, tenemos el equivalente, ¿sí? Del diodo. Tenemos aquí la fuente de alimentación, tenemos aquí la resistencia, tenemos aquí sustituido aquí el voltaje de alguna forma del diodo, del voltaje de umbral, y la resistencia interna, que en este caso es de 10 ohms. ¿Sí? Entonces, aquí la suma de voltajes es el voltaje de la fuente de alimentación, que sería el voltaje en la resistencia, ¿sí? El voltaje VR, que es el voltaje de umbral del diodo, y el voltaje que hay en la resistencia interna del diodo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es igual con cero. Tenemos aquí dos datos conocidos, que es el voltaje de la fuente y el voltaje de umbral. Y tenemos dos valores desconocidos, que es el voltaje de la resistencia y el voltaje de la resistencia interna del diodo. La suma de esos dos voltajes es de 4.4 volts. La corriente del diodo, ¿sí?, va a ser igual a la suma de esos dos voltajes entre la suma de esas dos resistencias que están en serie. ¿Sí? Entonces, son 4.4 volts entre 1010 ohms, dando un valor de corriente de 4.35 miliamperes. ¿Sí? Y bueno, y ya, pues ya con esto encontramos los valores que nos están pidiendo de la corriente que circula a través del dispositivo en las tres condiciones, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo en donde nos piden encontrar el punto de operación del diodo de silicio, en donde tenemos un voltaje de entrada de 12 volts, una resistencia de 10 kiloohms como R1, una resistencia R2 de 5 kiloohms, una resistencia R3 de 100 kiloohms y una resistencia R4 de 50 kiloohms. ¿Sí? Y se dan ustedes cuenta aquí, el circuito está representado, tiene la fuente de alimentación, la resistencia R1, R2, R3 y R4. Ya tenemos la información de ellos. Sí, aquí no nos dicen del diodo si es real o ideal, entonces si no hay otro dato lo vamos a considerar este, ideal. ¿Sí? Aquí podemos ver que nosotros, aquí nos están pidiendo, dice, encontrar el punto de operación. Aquí que se considera como encontrar el punto de operación, que en estas condiciones, como tenemos nosotros polarizado el dispositivo, debemos encontrar el voltaje en el diodo y la corriente en el diodo en esta condición. Y así se considera que vamos a estar obteniendo ese punto de operación. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar la corriente que circula en el diodo y el voltaje en el diodo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que una resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia R2 en paralelo con la suma de R3 y R4. ¿Sí? La resistencia sería vista desde las terminales del diodo. ¿Sí? Si se dan ustedes cuenta, aquí si estamos de alguna manera quitando aquí el diodo, aquí se va a hacer la vista de la resistencia. Se ve que R3 y R4 se están sumando y estas dos están en paralelo a R2. ¿Sí? Que sería una resistencia equivalente que nosotros tendríamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa resistencia equivalente es de 4.84 kiloohms. Y después nosotros, aplicando Thevenin, el voltaje de Thevenin va a ser igual, ¿sí?, al valor de la
fuente de alimentación, que es el voltaje de entrada, por la resistencia equivalente, que es donde nosotros vamos a ver el voltaje, entre la suma la resistencia R1 y la resistencia equivalente. Aquí vamos a tener un valor de 3.87 volts. Entiendo los valores. El valor de la resistencia de Thevenin va a ser igual a el paralelo de la resistencia R1 con la resistencia equivalente, ¿verdad? Que es de 3.25 kilo. Bien, entonces nosotros podemos decir que el valor del voltaje que tenemos en el diodo va a ser igual al voltaje de Thevenin menos la corriente del diodo por la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Bueno, si consideramos al diodo eh, real, digamos con un valor de 0.7 volts, pues podemos nosotros encontrar ahí despejando, ¿sí? Tenemos todos los valores de voltaje del diodo, voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, encontramos la corriente del diodo. En este caso, pues van a ser de punto 973 miliamperes o 973 microamperes. ¿Sí? Entonces, con esto ya tenemos el valor de la corriente y ya tenemos el valor del voltaje del diodo, que de alguna manera pues es el principio que se considera que es real. Tenemos otro ejemplo en donde se nos quiere encontrar también el punto de operación del diodo de silicio con un voltaje de entrada de 12 volts, una resistencia 1 de 10 kilo ohms, una resistencia 2 de 5 kilo ohms, una resistencia 3 de 100 kilo ohms y una resistencia 4 de 50 kilo ohms. Entonces aquí tenemos el diodo de 2. Si se dan ustedes cuenta aquí como que está un poco diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diodo está en paralelo con la R4 y aquí esta R3 está antes la R3 estaba del otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Eso fue lo que cambió en el circuito. Podemos nosotros representar aquí que tenemos un valor de corriente, ¿sí? Que tenemos en esta malla, es una corriente que vamos a llamar el nombre de I, y vamos a tener una corriente I' que vamos a salir, va a circular a través de la resistencia R3. ¿Sí? Entonces podemos nosotros encontrar el equivalente que tienen los bornes del diodo. ¿Sí? Podemos ver aquí que el voltaje de entrada va a ser igual a la caída en la resistencia R1 por la corriente I más la resistencia R2, ¿sí? En donde vamos a tener una resta de corrientes de la corriente I menos la corriente I', ¿sí? Y pues también podemos ver aquí que el valor de la voltaje que tenemos en la resistencia R2 va a ser igual a la resistencia R2 por la corriente que circula en este momento, que es la resta de la corriente I menos la corriente I'. Y para el caso de R3, pues tenemos la caída de voltaje en donde por ley de Ohm tenemos el valor de la resistencia R3 y la corriente I'. Y para R4 tenemos la caída de voltaje que está dada por la resistencia R4 por la corriente I'. ¿Sí? Y esto es igual al valor de R3 más R4, de R3 más R4 y el valor de la corriente I'. Haciendo aquí sacando como factor común ese valor de corriente I', ¿no? Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente I' por la resistencia R4, como están en paralelo, pues es la misma. ¿Sí?
aquí nosotros sustituimos los valores que tenemos, ¿sí? De acuerdo a la ecuación que tenemos aquí, sustituimos, ¿sí? Y pues vamos dándole solución a la ecuación, ¿sí? En donde se hace una cierta igualdad y se obtiene el valor del voltaje de Thevenin, ¿sí? Igual a 1.3 volts, ¿sí? Haciendo las sustituciones necesarias, ¿sí? Para encontrar ese valor de corriente este, y prima, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si cortocircuitamos las terminales del diodo, la resistencia R4 queda cortocircuitada y la ecuación para hallar la corriente inversa de saturación, pues sería esta ecuación que tenemos aquí, en donde dice que el voltaje de entrada va a ser igual a la caída en la resistencia 1 más la caída en la resistencia 2, y esto es igual a, sustituyendo los valores, ¿sí? Nada más se sustituyen, todavía no se termina. Y tenemos que haciendo la adecuación de la ecuación, llegamos al valor de la corriente que va a ser igual a 105 entre 5, el valor de la corriente inversa de saturación, que es igual a 2 veces, perdón, a 21 veces la corriente inversa de saturación. La corriente I va a ser igual a 21 veces la corriente inversa de saturación. Y de aquí podemos nosotros eh, despejar ese valor de corriente inversa de saturación dando un valor de 0,0387 miliamperes. La resistencia de Thevenin va a ser igual entonces a 1.3 entre 0,0387 y dando un valor de 33.7 kilo ohms. Y aquí vemos que tenemos el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Y aquí vemos que tenemos una corriente inversa de saturación. Bien, entonces, bueno, aquí podemos encontrar el voltaje de Thevenin de esta manera, ¿sí? Que nos daría el valor de 1.3 volts, con las resistencias equivalentes, ¿sí? Y el voltaje, por voltaje de entrada, haciendo un divisor de voltaje. Y la resistencia de Thevenin pues estaría dada también de las equivalentes de las resistencias, ¿sí? Donde pues aquí está desglosado, dando un valor de 33.7 kilo ohms. Se demuestra que es la misma encontrada en las condiciones anteriores, ¿verdad? Entonces el voltaje del diodo pues va a ser igual al voltaje de Thevenin menos el valor de la corriente I por pH, ¿sí? Despejamos el valor de ID, considerando que el voltaje del diodo pues, es de 0.7 volts, entonces tenemos un valor de corriente del diodo de 17.8 microamperes, la corriente que circula en ese momento del diodo. Y con esto pues tenemos los valores de voltaje de corriente I de Q, que sería este, y de voltaje V de Q, que sería el de 0.7. Bien, existe, habíamos comentado algo del diodo Zener, no me acuerdo, pero si no ahorita lo comentamos. El diodo Zener es un dispositivo que va a trabajar generalmente en polación inversa, en donde vamos a tener una tensión Zener, un valor de voltaje Zener, que sería como el voltaje de ruptura que se tuviese, digamos, en la parte inversa de un diodo normal, pero esto está diseñado de tal manera que ese valor de voltaje se mantiene al valor que está definido por el fabricante, ¿sí? Y en la parte, digamos, de polarización directa, pues vamos a representar nosotros al diodo como
cuando trabajamos el diodo de unión de manera normal. Su comportamiento en polarización directa pues es como la de un diodo normal y su comportamiento en polarización inversa es como un diodo que nos va a proporcionar un valor de voltaje siempre definido y que es de acuerdo a lo que indica, ¿verdad? Aquí tenemos su símbolo en donde tenemos el ánodo y el cátodo que era la placa, que ahora es como una Z, ¿sí? Y tenemos entonces aquí lo que sería el cátodo y lo que sería el ánodo. Como mencionamos nosotros, que va a trabajar en polarización inversa, pues así lo estamos nosotros considerando. Va a haber un voltaje Zener y va a haber una corriente Zener, ¿sí? Entonces se puede de alguna manera considerar que el voltaje a la salida pues va a ser un voltaje Zener y se puede sustituir por una fuente de alimentación, ¿sí? Con un valor de voltaje Zener, obviamente en polarización inversa, ¿sí? Si, si de alguna forma nosotros no logramos alcanzar ese valor de voltaje Zener, ¿sí? Por decir que el voltaje Zener sea de 5.1 volts y nosotros tenemos 4 volts polarizando al diodo, pues se va a comportar como un circuito abierto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces debemos de rebasar ese valor de voltaje de 5.1 volts para poder hacer que el Zener funcione, ¿sí? Y se presente ese valor de voltaje Zener a la salida. Aquí lo podemos ver un poco más claro. Está su curva característica. Tenemos nosotros en la parte de polarización directa, al diodo trabajando de manera normal como un diodo de unión, y en la parte de polarización inversa vamos a tener el comportamiento de esta forma, en donde vamos a tener un valor de voltaje, ¿sí? Fijo, desde un valor mínimo hasta un valor máximo, ¿sí? De corriente, vamos a tener ese valor de voltaje casi constante. Aquí, bueno, está para el ejemplo, pues, representado así, pero se considera que vamos a tener ese valor constante. Por el ejemplo que dimos de 5.1 volt, pues tendríamos nosotros el voltaje de 5.1 volt, con una pequeña variación que tendríamos aquí de voltaje muy pequeño, ¿sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta aquí, nosotros vamos a tener un valor de corriente IZ mínima, ¿sí? El valor de la corriente IZ mínima es cuando empieza a conducir el diodo, digamos, en la polarización inversa, cuando se alcanza el voltaje Zener y se rebasa ese valor de voltaje Zener, se va a empezar a ver una corriente, ¿sí? IZ mínima, y vamos a llegar a un valor de corriente IZ máxima, ¿sí? Vamos a llegar a un valor de corriente IZ máxima. Entonces, estos valores de IZ mínima y IZ máxima, de alguna forma nos marca el fabricante, ¿sí? Para que nosotros la veamos como una región de trabajo en donde vamos a tener de manera constante ese valor de voltaje Zener, ¿sí? Entonces vamos a tener un voltaje BZ mínimo también, es cuando también empieza a iniciar la conducción del diodo en la parte inversa, ¿sí? Y vamos a tener nosotros un voltaje de BZ máxima, un voltaje de BZ máxima. Y aquí nos marca que tenemos un valor de voltaje Zener normal, ¿sí? Que pues se puede pensar que es una parte intermedia, y también tendríamos un valor de corriente Zener normal, o Zener de trabajo, o voltaje Zener de trabajo, ¿sí? Que sería que en el punto medio. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí nosotros podemos ver de nuevo que tenemos el valor de la IZ mínima y el valor de la IZ máxima, el valor de la IZT, que es la corriente Zener de trabajo,
y el voltaje IZ mínimo, el voltaje IZ máximo, el voltaje IZ, ¿sí? O el voltaje IZ de trabajo. Aquí, en esta parte, si nosotros vemos de alguna forma, tenemos una pequeña, muy pequeñita pendiente, ¿sí? Podemos ver, si consideramos un punto Q de operación, ¿sí? Tener un incremento de corriente y tener un incremento de voltaje, en donde podemos encontrar un valor de una resistencia, que sería la resistencia Zener, que sería la resistencia interna del dispositivo, ¿sí? Por lo cual, nosotros podemos considerar un circuito equivalente que esté constituido por un voltaje, ¿sí? Que es el voltaje Zener de operación, ¿sí? Y una resistencia Zener, ¿sí? Entonces, así sería el circuito equivalente que nosotros tendríamos para sustituirlo en los circuitos que estemos analizando, ¿sí? Entonces, pues el voltaje Zener aquí podemos ver que pues va a ser igual al valor del voltaje Zener cero, o el voltaje del Zener del diodo, y más la caída en la resistencia interna del diodo. Bien, entonces, la corriente IZ Zener va a ser igual a la potencia Z máxima del Zener entre el voltaje Zener, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros podemos de alguna forma tener una potencia máxima. Si nosotros despejamos aquí el valor de la potencia Zener, pues va a ser igual a la corriente Z máxima por el voltaje Zener, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener una potencia máxima del dispositivo. Aquí podemos ver un ejemplo y, en donde tenemos un circuito que vamos a regular con un diodo Zener. Se considera que tenemos aquí la fuente de alimentación variable, ¿sí? En donde tenemos el positivo al negativo del diodo. Eso quiere decir que está polarizado de manera inversa, ¿sí? Tenemos aquí un valor de una fuente variable, tenemos una resistencia R1, que en este caso también la tenemos variable, y una resistencia de carga que también la podemos tener variable. Vamos a tener la corriente en I1, que es la corriente que pasa en la resistencia, y la corriente que tenemos en la carga. Entonces podemos considerar valores de corriente IZ mínima y valores de corriente IZ máxima, ¿sí? Partiendo de que la corriente IZ, la corriente que vamos a tener aquí, va a ser igual a la corriente I1 menos la corriente de carga. Entonces podemos decir que la corriente IZ mínima va a ser igual a la corriente I1 mínima menos la corriente I de carga máxima, ¿sí? La corriente IL máxima va a ser igual al voltaje Zener, que va a ser el voltaje en el cual de alguna manera va a trabajar el dispositivo de manera normal, entre la resistencia de carga mínima, ¿sí? Si se dan ustedes cuenta aquí, bueno, es una situación lógica, porque si tenemos un valor mínimo de resistencia, pues vamos a tener un valor máximo de corriente, ¿verdad? Y la corriente 1 mínima va a ser igual al valor del voltaje de alimentación mínimo menos el voltaje Zener, ¿sí? Entre la resistencia no máxima, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros aquí un valor de corriente 1 mínima, la que va a circular a través de la resistencia. ¿Sí? El valor de la corriente IZ máxima va a ser igual a la corriente I1 máxima menos
la corriente de carga mínima. ¿Sí? Entonces el valor de la corriente IL mínima va a ser igual al voltaje Zener entre la resistencia máxima, y el valor de la corriente I1 máxima va a ser igual a Vs máxima menos el voltaje Zener entre la resistencia 1 mínima. Y entonces tenga en cuenta que los valores de voltaje Zener y la corriente IZ mínima y la corriente IZ máxima, o la potencia Z mínima o la potencia Z máxima, se encuentran en las especificaciones del fabricante. Y esos valores nos los va a proporcionar el fabricante. ¿Para qué nos proporciona esto? Para que nosotros, en el momento en el cual estemos calculando, digamos, el, el- el circuito, pues consideremos que puede estar variando la carga que nosotros coloquemos en la resistencia de carga de un valor mínimo a un valor máximo, ¿sí? Si nosotros rebasamos esos valores, pues podemos tener un comportamiento inadecuado en nuestro circuito. Bien, yo creo que hasta aquí dejamos el día de hoy, jóvenes. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. No, profesor. No, profe, gracias. Sí, se los coloco el archivo, jóvenes, se los pongo en un rato en la noche. Ok, gracias. Va, gracias. Sí, entonces, bueno, jóvenes, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Nada más una situación, necesitamos hacer el examen la próxima semana, ¿sí? La próxima semana necesitaríamos tener el examen. Pues yo propongo que sea el miércoles de la próxima semana. Ok. ¿Sí? Está bien, Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces hacemos el examen la próxima semana, el miércoles. ¿Sí? Está bien, Entonces, profesor. para que estén listos ustedes, voy a tratar de buscar por ahí alguna guía del examen y se las mando, jóvenes, para que tengan algo que hacer el fin de semana. ¿Sí? Esa es la Sí, profe, finalidad gracias. de mañana. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces que pasen buena tarde, jóvenes, cuídense mucho, pórtense Igualmente, bien. profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, buena tarde. Profe.